tenía 5 años cuando mi madre desapareció. 25 años después, toqué su puerta. Una historia real de abandono, búsqueda y un reencuentro que cambiará tu forma de ver la familia. La última vez que alguien vio a Estela Montes fue un martes por la tarde, al inicio de la temporada de lluvias. Vestía una blusa blanca de algodón y una falda larga color vino. Llevaba su lonchera envuelta en una bolsa de tela, el cabello trenzado hacia un lado, y en la otra mano, su credencial del Hospital Santa Clara. Había terminado su turno como auxiliar de enfermería y se dirigía a la terminal de autobuses de Morelia para tomar la última combi hacia su pueblo, Acuitzio del Canje. Pero no llegó. Ni esa noche, ni ninguna después. Su esposo, Aurelio, no salió a buscarla al principio. Pensó que se había quedado con alguna compañera del hospital o que estaba enfadada. No era la primera vez que discutían. La noche anterior, habían cenado en silencio, después de que él se burlara de cómo Estela corregía los modales del hijo mayor. Ella se fue a dormir temprano. Aurelio bebió un mezcal detrás de la casa, como de costumbre. Nada parecía fuera de lo normal. Al día siguiente, cuando no volvió, preguntó primero en el hospital. Luego en la terminal. Nadie recordaba haberla visto. En la policía tomaron la denuncia con desgana. Dijeron que tal vez se había ido por voluntad propia. Que las mujeres a veces hacen eso. El agente que los atendió incluso sonrió de medio lado. Pasaron semanas. Los niños preguntaban, ¿cuándo vuelve mamá? Aurelio contestaba que pronto. A veces, cuando ya estaban dormidos, se sentaba junto a la puerta con la radio encendida, buscando entre estaciones algún signo de ella. Pero en el fondo, algo sabía. Estela tenía esa manera de mirar las cosas, el polvo sobre las sillas, los frijoles que hervían lento, como si todo ya estuviera lejos. Como si lo hiciera por última vez. En su armario dejó solo una libreta delgada. En la primera hoja había una frase escrita con letra firme. No estoy perdida. Solo fui donde nadie pregunta. Su nombre comenzó a desaparecer de las conversaciones. Primero en la casa. Luego en la calle. Después, incluso en la iglesia. Pero no en la memoria de su hijo, Eloís, que entonces tenía 5 años. Él la soñaba a menudo, de pie en la estación, con la falda vino moviéndose como un río lento. Eloís Montes creció entre ausencias. Aprendió temprano a no hacer preguntas grandes, porque en su casa las respuestas siempre eran pequeñas, como monedas perdidas entre los cojines. Cuando preguntaba por su madre, su padre simplemente resoplaba, como si con el aire expulsara también el recuerdo. Se fue. No era feliz, decía a veces, cuando había bebido mucho. Eloís no tenía más que un par de imágenes confusas, el olor a vapor cuando ella cocinaba, la forma en que doblaba las servilletas en triángulos, una canción que tarareaba, aunque no recordaba la letra. Nada más. Y sin embargo, la ausencia de ella era como un segundo techo sobre su casa, invisible, pero pesando siempre. Aurelio, su padre, no volvió a casarse. Se volvió más seco, más silencioso. Trabajaba en un taller mecánico y pasaba las noches en el patio trasero con una botella. A veces gritaba solo. A veces lloraba. Nadie se metía. Cuando Eloís tuvo 15 años, encontró la libreta. Aquella con la frase. Estaba entre las cosas viejas de su madre, envuelta en una bufanda. La leyó muchas veces. Subrayó esa frase con un lápiz, no estoy perdida. Solo fui donde nadie pregunta. No la entendía del todo. Pero no la soltó. A los 20, se fue a estudiar a Pátzcuaro. Se convirtió en maestro de historia. Se casó con una bibliotecaria dulce llamada Mariana, que hablaba despacio y no presionaba. Tuvieron una hija. Pero nunca habló mucho de su madre. Solo a veces, en voz baja, decía, ella no está muerta. Solo está, lejos. Los años pasaban. Aurelio enfermó de los pulmones. No quiso hospital. Murió en casa, con la radio encendida y las uñas negras de grasa. Antes de morir, le dijo a su hijo. Si ella se fue, tuvo sus razones. Y yo,
tal vez fui una de ellas. No hubo perdón, pero sí un nudo que se aflojó un poco. Después del entierro, Eloís volvió a revisar la libreta. En la contraportada, había algo que nunca había visto antes, una pequeña mancha, como una gota de tinta, que ahora, con los años, parecía más una lágrima. Él la tocó con el dedo, como si pudiera leer en su forma algo que siempre le había sido negado. Luego encendió la computadora y buscó, por primera vez en su vida, cómo se envía una muestra de ADN a un laboratorio. Algo dentro de él le dijo, ella no está tan lejos como pensabas. En el pueblo de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, no todo se mueve con el tiempo. Algunas cosas simplemente se quedan. Como la luz oblicua que entra a la biblioteca a las 4 de la tarde. O el zumbido del ventilador viejo que nunca termina de enfriar. O la voz de Karina, la encargada, que siempre parece hablar en la misma oración larga. Fue Karina quien la recibió. ¿Nombre completo? Preguntó sin levantar la vista del formulario. Luz María Tobar, respondió la mujer, con voz ronca y acento de otro estado. Karina levantó los ojos solo un momento. Vio a una señora de cabello gris claro, trenzado hacia atrás con esmero, de postura firme y paso sin ruido. No preguntó más. En Tlacolula no se insiste. Si alguien quiere contar, que lo cuente solo. Luz María venía cada lunes y jueves, puntual. Ayudaba a ordenar estantes, limpiaba con cuidado y separaba los libros maltratados. Nunca tomaba café, pero sí aceptaba un vaso de agua con limón. Leía sobre anatomía, medicina básica, botánica. Libros técnicos, subrayados con lápiz. A veces se quedaba sentada solo mirando por la ventana. En esos momentos, parecía no estar allí del todo. No hablaba mucho. Pero cuando hablaba, elegía las palabras como si fueran piedras para cruzar un río. Karina comenzó a confiarle cosas, que su hermana estaba enferma, que el hijo no volvía de la capital, que a veces soñaba con otra vida. Un día Luz María dijo: yo también tuve un hijo. Bueno, tengo. No sé si todavía me recuerda. Karina no preguntó más. Pero la miró distinto. Los niños del pueblo empezaron a quererla. La llamaban abuela Lu. Les contaba cómo crecen las plantas, cómo se cura una herida con hojas de plátano. Nunca hablaba del norte, ni de antes, ni de su apellido real. Nadie en Tlacolula sabía de Morelia. Nadie conocía el nombre Estela Montes. Pero a veces, cuando el sol caía sobre la mesa de madera, Luz María se quedaba mirando sus manos como si esperara reconocerlas. Una tarde, al cerrar la biblioteca, Karina la vio sacando de su bolso una libreta pequeña, cubierta de tela vieja. La abrió solo un segundo. En la primera hoja, unas palabras en tinta desvaída. Karina no alcanzó a leerlas. Pero por la forma en que Luz la volvió a cerrar, supo que allí vivía algo más grande que el pueblo entero. El correo electrónico llegó una mañana cualquiera, cuando Eloís estaba regando las plantas del patio. Había olvidado que meses antes, siguiendo el consejo de su sobrino Raúl, había enviado una muestra de ADN a myraíces.mx, un sitio nuevo que cruzaba datos genéticos entre familias mexicanas y migrantes. El asunto del correo decía: coincidencia cercana, posible madre biológica. Sintió que algo dentro de su estómago se vaciaba. Entró con las manos mojadas. Se sentó frente a la computadora. Abrió el mensaje. Nombre: Luz María Tobar. Ubicación: Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Coincidencia estimada: 99.98% madre biológica. No supo qué hacer con esa frase. Era como si le hablaran desde otro idioma. Desde otra vida. Pasó horas buscando. Encontró una página del ayuntamiento de Tlacolula, con una nota pequeña sobre una mujer mayor que ayudaba en la biblioteca local. Había una foto. Ella estaba de pie entre estantes, con una blusa blanca sencilla y una falda de manta. El cabello recogido en trenza. Sonreía apenas. Pero eran las manos lo que lo detuvo. Manos de nudillos finos, venas visibles, uñas cortas. Idénticas a las suyas. Como si hubieran sido dibujadas por el mismo lápiz.
Imprimió la foto y la puso sobre la mesa. Mariana, su esposa, la vio desde la cocina. ¿Es ella? Él asintió. No pudo hablar. Esa noche no durmió. Pensó en su infancia. En la libreta. En la frase escrita. En las noches que imaginó su rostro, su voz, su olor. Ahora tenía una imagen, pero era nueva. No era la madre que perdió. Era una mujer distinta. Una mujer que eligió desaparecer. ¿Tenía derecho a buscarla? ¿Y si ella no quería ser encontrada? A las 4 de la mañana escribió un mensaje a la biblioteca, usando el formulario de contacto del sitio. No firmó con nombre. Solo dijo: quisiera saber si la señora Luz María Tovar estaría dispuesta a hablar con alguien del pasado. Lo envió. Apagó la computadora. Salió al patio. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó que el aire de la madrugada le tocara la cara sin protegerse de nada. El mensaje llegó a la biblioteca un miércoles por la mañana. Karina lo leyó primero. Lo leyó 2 veces. Y sin decir nada, lo imprimió y lo dobló con cuidado, como si fuera una hoja santa. Lo dejó sobre la mesa donde Luz María solía sentarse. Esa tarde, cuando Luz lo leyó, no hizo ningún gesto. No palideció, no sonrió. Solo se quedó inmóvil. Luego alzó la vista y dijo, como si hablara del clima: si él viene, estaré en el granero de los Tadeo. El que queda saliendo del pueblo, junto al árbol seco. Eloís llegó el domingo, en un autobús que olía a sudor y maíz cocido. Llevaba una mochila pequeña y la foto impresa, arrugada por haberla tocado tantas veces. Caminó por las calles calurosas de Tlacolula sin hablar con nadie. Encontró el árbol seco primero, una figura torcida contra el cielo. Detrás, el granero. Ella ya estaba allí. Sentada en un banco de madera, con un vaso de agua en las manos. Cuando lo vio, no se levantó. Él se acercó despacio, como quien camina entre vidrios. Se sentó frente a ella. No se saludaron. No dijeron hola ni mamá ni hijo. El silencio fue lo primero que compartieron. Pensé que no me ibas a buscar, dijo ella, por fin, con voz grave. Pensé que no querías que lo hiciera, respondió él. Ella asintió. Luego habló, sin prisa. Con todo el miedo. De las noches sin dormir. Da día que se fue de la estación sin tomar el autobús, caminando hacia el sur con 200 pesos en la bolsa. Contó del hombre que le ofreció trabajo en un dispensario rural. De los nombres falsos. De las ciudades nuevas. De la decisión de nunca volver. No pidió perdón. No se excusó. Solo dijo: tu padre me quebraba por dentro. Pero más me dolía imaginarte viéndolo. Y viéndome aguantar. Él escuchó sin interrumpir. Apretaba la foto con fuerza. No lloró. Tampoco ella. El sol entraba por las rendijas del granero, haciendo líneas finas sobre el polvo suspendido. Afuera, se escuchaba un perro ladrando y el eco lejano de una radio. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Ahora, lo que tú quieras. Puedo volver a desaparecer. O puedo quedarme. Pero ya no tengo fuerza para esconderme. Él miró sus manos. Las mismas. Luego dijo, como si hablara a un niño: no quiero que te vayas más. Pero tampoco sé cómo tenerte. Ella asintió, y por primera vez, sonrió. Apenas. Podemos empezar con café. Sin azúcar, como lo tomabas de niño. Los domingos se volvieron algo sagrado. No hablaban de eso, pero ambos sabían, si era domingo, ella herviría agua en una olla vieja y molida de café oscuro llenaría el aire. Eloís llegaba a las 10 en punto, a veces con pan de yema, a veces con fruta que ella pelaba sin prisa. Se sentaban en la mesa de la pequeña cocina que Luz María alquilaba detrás de una casa color mostaza, a 3 cuadras del mercado. La mesa tenía un mantel de plástico con fresas desdibujadas. Las sillas crujían. Afuera, siempre pasaba alguien en bicicleta. Hoy me desperté pensando en el chile relleno que hacías, dijo él una vez.
Ella se quedó pensativa. Nunca lo aprendí bien. Lo hacía como mi madre, sin receta. A veces me salía mal. Yo no recuerdo que estuviera mal. Ella sonrió con los ojos. No dijo nada. Los silencios entre ellos ya no dolían. Se volvieron suaves, como tela lavada muchas veces. Hablaban poco, pero escuchaban mucho. Ella contaba cosas del día a día, cómo floreció la bugambilia de la vecina, como un niño en la biblioteca confundió a Sor Juana con Frida Kahlo. Él hablaba de su hija, de Mariana, de los alumnos. No pedían detalles del pasado. Como si fuera un cuarto cerrado, que ambos sabían cómo luce por dentro, pero ya no necesitaban entrar. Una tarde, ella puso un disco viejo en un reproductor pequeño. ¿Te acuerdas de esta? Era solamente una vez. Él no supo si recordaba la canción o el momento en que creía haberla oído antes. Pero la melodía lo hizo cerrar los ojos. Sí, dijo, apenas un susurro. Pasaron así, muchas semanas. Sin nombre nuevo para lo que estaban haciendo. No era una reconciliación. Tampoco una recuperación. Era apenas una coincidencia prolongada, un cuidado sin nombre. Una mañana, ella no abrió la puerta. Una vecina le dijo que había ido al médico en Oaxaca capital. Él se quedó sentado en la banqueta, con el café enfriándose en las manos. Miró hacia la calle vacía. Y entonces, por primera vez en su vida, no sintió abandono. Sintió presencia. Porque aunque no estaba allí, había dejado el mantel puesto. Y eso bastaba.